Y continuando con este mismo tema, amigos y amigas, varios son los pronunciamientos que continúan dándose frente a esta propuesta del Ejecutivo. Y en estos momentos vamos a conocer también el pronunciamiento de las organizaciones sindicales del Frente Unitario de Trabajadores FUD sobre el incremento al IVA y también frente a reformas a la Ley de Seguridad Social. Así que vamos de inmediato a escuchar este reporte que nos presenta Rolando Goyes. Rolando, el paso es contigo. Carapo informa. Y el país integra, sí compañeros, los saludamos desde el centro norte de la capital, en donde el Frente Unitario de Trabajadores se está refiriendo sobre este proyecto de ley económica urgente que se está analizando en Asamblea y que la Comisión de Desarrollo Económico está realizando el informe. Proyecto de ley donde se estipula un posible incremento de 3 puntos al IVA, del 12 al 15%. A propósito de esto, recordar que algunas autoridades de Estado ya acudieron a las comparecencias a esta mesa legislativa para dar a conocer la postura que tiene el gobierno. Hayan señalado que es una prioridad en estos momentos tener este respaldo y que se pueda aprobar la ley. Escuchemos lo que están señalando también los representantes del Frente Unitario de Trabajadores. Clever Hidalgo de Pichincha. Sí existen. Son alrededor de 7.000 millones de evasión tributaria, igual de los grandes empresarios. Solo si se cobra el 10%, ahí tenemos 700 millones de dólares. Asimismo, estamos planteando igual que se retome el 5% al impuesto a la salida de divisas, que correspondería a alrededor de unos 400 millones de dólares adicionales. De la misma manera, que se aplique a las ganancias extraordinarias de las grandes empresas de este país, igual generaría alrededor de 300 millones de dólares. No puede ser que los que siguen lucrando, la banca, la gran empresa, dejen de pagar igual sus impuestos o evadan sus impuestos y los trabajadores, los pueblos del Ecuador, tengamos que pagar esta crisis. A continuación, igual... Ya. Buenos días, estimados compañeros de los medios de comunicación. Hay una doctrina que la denominan la doctrina del shock. Y esto consiste en que en un país en que estamos en completo caos, sea cierto o falso o provocado, esta crisis es tomada oportunamente por los gobiernos de turno para dictar medidas que van en contra de los más pobres. Y esto se está aplicando en este momento. La doctrina del miedo, la doctrina del chantaje, la doctrina de la amenaza, que sí es real en el país, pero no con este tipo solo de medidas de militarización o de tener la policía en las calles y después decir que va a faltar recursos para sostener esta lucha. Yo les pregunto a los ecuatorianos, si la única salida es subir el IVA, subir los impuestos, generar condiciones precarias de trabajo, ¿hasta cuándo estas medidas? ¿Acaso vamos a tenerles a los militares toda una vida aquí en las calles? Si no existen las medidas compensatorias respectivas para la generación de empleo, para mejorar el tema de la educación, para incorporar a nuestros jóvenes y niños al tema educativo, si no hay otro tipo de medidas, esto vamos a tener para largo. Es decir, vamos a tener delincuencia. El momento que salga, en que dejen de salir los militares y la policía, vamos a tener nuevamente el regreso de la delincuencia. Si no se ataca las bases económicas del narcotráfico, como lo han dicho muchos de los analistas, no nosotros nada más, sino analistas que conocen del tema de seguridad, que si no se ataca el origen económico de donde se están financiando las bandas del narcotráfico, no va a haber ninguna solución. Hoy nos vemos abocados nuevamente, como decía el compañero, a que en la Asamblea se trastoquen bajo este miedo, se aprovechen de que no hay ninguna protesta contra este tipo de medidas, porque se están aprovechando del miedo y de la situación que viven los ecuatorianos y que no ven otra alternativa y no ven otra salida, y por tanto se nos tiene tapado los ojos para no protestar. Hoy se está discutiendo el tema de la reforma al Seguro Social, una reforma que debería hacerse por los propios dueños del Seguro Social, que son los afiliados. Solo en el sector bananero, y aquí están las empresas del señor presidente,
10.000 hectáreas de terreno cultivadas por el banano, es decir, 10.000 familias que están en el tema agrícola alrededor del Grupo Novoa, es decir, estamos hablando de 500.000 personas que están. Y vamos a ver las condiciones laborales. El 25% apenas de ellas pagan el seguro social. Entonces ahí está pues la morosidad de los empleadores, no solo del Grupo Novoa, del Grupo La Favorita y de otros grupos económicos que han sido a los que hemos condonado, es decir, el pueblo ecuatoriano le sigue perdonando deudas año. ¿Y qué han dado? Nada. Se les ha perdonado, se les ha bajado el impuesto a la salida de divisas a 3.5 en plena crisis. Se les ha condonado más de 2.500 millones de dólares en intereses y no han pagado ni siquiera el capital. Es decir, los más ricos quieren que se les siga condonando mientras los más pobres estamos absorbiendo el peso de la crisis. Por eso los trabajadores rechazamos este tipo de medidas y componendas que hay en la Asamblea, pensando ya más en el futuro más político electoral del 2025 que pensando en la seguridad del pueblo ecuatoriano. Rechazamos este tipo de medidas y nosotros vamos a estar movilizados permanentemente porque no nos queda otra. Va a haber una salida legal, jurídica y política y social, pero también de movilización porque estamos viendo que no hay otra situación. Por eso la próxima semana tenemos varias reuniones en provincias, Pichincha va a ser la suya, y la convención del 3 de febrero se determinarán varias acciones que vamos a tomar como trabajadores ecuatorianos. Pensemos que esta tapada de ojos que de una crisis que sí es cierta, la única medida de militarizar las calles no es solo esa la salida. Nosotros nos solidarizamos con la policía, con los militares que han salido heridos, nos solidarizamos con los médicos que están también corriendo riesgo en todas las provincias y en el sector rural, nos solidarizamos con los educadores, con nuestros niños que están siendo amenazados incluso en plataformas virtuales, y nos solidarizamos con los jóvenes que están siendo cautivos por estas bandas del narcotráfico. Eso son las cosas estructurales que el gobierno no quiere ver y por eso es que hacemos un llamado a la unidad. Una unidad desde el sector social, no desde los más ricos, porque los más ricos están llamando a la unidad para que les sigan condonando y dándoles preferencias en un país dolarizado donde se pretende subir el IVA, en un país dolarizado donde se pretende bajar los sueldos de los trabajadores. Queremos la paz, sí queremos la paz, pero tenemos que tener una paz con convicciones políticas que beneficien a los más pobres. Muchas gracias. A continuación, la compañera Nanda Cedeño, dirigente de PUS Pichincha, sector salud. Compañeros, muy buenos días. Les doy un cordial saludo a todos los compañeros periodistas que se encuentran en este medio para rueda de prensa y les voy a hablar como ecuatoriana, como trabajadora, pero en especial como representante a nivel nacional de los trabajadores. Es indignante ver la situación, cómo la salud se encuentra. No es posible, compañeros. La salud abarca diferentes temas, pero en específicamente lo que vive ahorita la salud, falta de insumos, falta de medicación. No es posible que en estos momentos los trabajadores de la salud rueguen gasolina que no tienen, porque esa es la actualidad de lo que viven los trabajadores de la salud. Estamos sin ropa de trabajo, compañeros. Eso no se puede permitir. Señor presidente, como representante de las grandes organizaciones, yo sí le hago un llamado, visite a la salud, no se le miente al pueblo ecuatoriano, porque no solamente sufre el funcionario, no solamente sufre el pueblo ecuatoriano, sufrimos todos en esta situación en la que nos encontramos y nos solidarizamos con toda la actualidad de lo que estamos viviendo, pero no es posible, compañeros, que en esta realidad vivamos una mentira, porque todo lo que estamos viviendo es una mentira. No podemos tapar el sol con un dedo, compañeros, no podemos fingir situaciones, no podemos mentir. Así que yo sí le hago un llamado a todos para unirnos, pero unirnos de una forma, como dijo ya un momento el compañeros, de una forma, compañeros, de unión, porque no es posible que nosotros alarguemos la situación del país, no es posible que permitamos ciertas situaciones cuando los únicos beneficiados son los grandes empresarios. El señor presidente hizo un compromiso con el pueblo ecuatoriano cuando asumió la responsabilidad de lo que estaba viviendo el país, porque el país no solamente
vivía una situación de crisis con la delincuencia, vivía una situación crisis con la salud, en todas las diferentes ramas de lo que estábamos y en la actualidad viviendo. Así que, compañeros, unificados es la solución, pero también queremos respuestas de los grandes mandos, porque esto fue la responsabilidad y este es el compromiso que tienen con cada uno del pueblo ecuatoriano. Así que nuestra solidaridad para todos, pero también así exigimos respuesta y soluciones. Sí, señor presidente, por mi parte. Por último, el compañero José Cuchusín, secretario general del sindicato 15 de noviembre, parte de la UGT. A los trabajadores y al Ecuador les señalamos los momentos actuales que aqueja el tema al estilo de los gobiernos reaccionarios neoliberales que aplican políticas de desempleo y subempleo. Y este es conocido por los ecuatorianos. El papel de la Asamblea Legislativa en los momentos actuales es de fiscalizar y legislar. Y evidentemente tenemos una asamblea que representa a los grupos económicos y al Fondo Monetario Internacional. La imposición de leyes en el Ecuador, que esto no es nuevo para los trabajadores y los sectores sociales. Leyes, decretos, acuerdos ministeriales, al inicio en el tema laboral, la ley orgánica, de eficiencia y economía de generación de empleo. Preguntamos al país dónde se debatió eso. La Constitución es demasiadamente clara, artículo 326, numeral 10, donde se determina para adoptar medidas en el tema laboral se convocará diálogo para solución de conflicto y formulación de leyes. Esta es una ley más impuesta a los trabajadores y a los ecuatorianos. Esta ley carece de ilegalidad e inconstitucionalidad porque afecta a derechos individuales y colectivos. Se plantea precarizar el trabajo con zonas francas, con territorios delimitados, llevando al caos del tema laboral, que se determine entonces beneficiar a las grandes empresas del país a nivel nacional y a las empresas extranjeras. Zonas francas que tienen prebendas fiscales, arancelarias y el aumento de ganancias para los grupos económicos. Esto afecta y precariza el trabajo para la nueva juventud en el país. Ya no tendrán las 8 horas de trabajo conquistadas en varias décadas en el Ecuador. No tendrán estabilidad, no tendrán salud ocupacional, no tendrán derecho a la jubilación en el Ecuador. Estos hechos estamos viviendo los trabajadores y los ecuatorianos. Ahora los nuevos contratos en el Ecuador, ¿de cuántos años son? Son contratos de 3, 6 meses hasta 1 año. La nueva juventud comienza a ser esclavizante en el Ecuador. Por eso demandamos nosotros al gobierno nacional que haya una violación de derechos. Y ahora en la nueva ley ya no se llaman trabajadores, sino se llaman colaboradores. Esto violenta el tema de la Organización Internacional del Trabajo, derechos humanos, la Constitución de la República aprobada en Montecristi. El trabajo es un derecho y un deber social. Estos hechos estamos viviendo y es una responsabilidad del Estado ecuatoriano, de los gobiernos autónomos descentralizados, generar fuentes de empleo y eliminar el subempleo. Esto no está haciendo el gobierno nacional, no está haciendo la Asamblea Legislativa, no está haciendo el Ministerio del Trabajo. ¿Qué planteamos nosotros en esta medida? Generar el crecimiento económico. Pero este es generando el tema de empleo, generando el tema de incremento general de sueldos y salarios en el país. No puede ser justo en los momentos actuales. $561 frente a una economía del mercado. Un salario congelado por acuerdos ministeriales durante 10 años en el Ecuador. ¿Qué planteamos nosotros? Que sea declarado como inconstitucional y se plantea una nueva legislación en el tema de incremento general de sueldos y salarios. Con estos hechos y la alarma que hoy existe en el Ecuador, con grandes bandas delincuenciales, corresponsables, altos mandos militares del ejército y de la policía, de las cortes, de los tribunales en el país, y en acuerdo con los empresarios del Fondo Monetario,
Aquí incentiva, señor Noboa, señores ministros, incentiva que obviamente el pueblo ecuatoriano, los trabajadores nos organicemos y ejerzamos el artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia. Y eso estamos planteando en estos días, recorridos nacionales, y hacemos un llamado a los trabajadores y al pueblo ecuatoriano a unirnos, pero a unirnos con los sectores sociales, trabajadores, maestros, pequeños comerciantes, no con lo que están llamando la unidad nacional, para enriquecerse ellos y los sectores sociales estar precarizados, estar desamparados. Ese es el planteamiento del PUD de Pichincha, quien conformamos las organizaciones. Tenemos previsto acciones, como es el 3 de febrero. Vamos a organizar inclusive la Acción Nacional de los Trabajadores y los Sectores Sociales aquí en el país. Aquí hay un pueblo que no puede quedarse callado frente a los acontecimientos y frente al atraco que es el estilo de los gobiernos de turno. ¿Alguna pregunta, señora defensa? ¿Cuál es su postura sobre la propuesta de focalizar los subsidios que varias bancadas han extendido paralelo a este proyecto de ley que busca implementar ella? Nosotros, si ustedes recuerdan la movilización que hubo por elevación de los subsidios, ahí ya hubo un pronunciamiento técnico incluso de los trabajadores petroleros, en donde se mencionaba que el país no tiene subsidio al combustible y que contrariamente a eso no se estaban tomando en cuenta ni siquiera la producción de derivados de petróleo, que también lo hacemos nosotros. Amigos y amigas, y ahí estábamos escuchando el pronunciamiento de las organizaciones sindicales que conforman el Frente Unitario de Trabajadores. Ellos también, pues en este caso, estaban mostrando su rechazo frente a algunas decisiones que ha tomado el gobierno nacional y específicamente también a esta propuesta del incremento del IVA del 12 al 15%, que es un tema que se analiza en la Asamblea Nacional.